Nuestros versos clave en este día se encuentran en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, y dice de esta manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Parece ser que la palabra clave aquí es paciencia, algo que en estos últimos tiempos se ha perdido. La gente, muchos han perdido la paciencia por la situación que se vive en medio de esta pandemia, que son afectados o nos vemos todos afectados de una manera u de otra. Pero es necesario que sigamos teniendo paciencia, esperando en el Señor, confiando en Dios, porque la fe consiste en eso. La fe produce paciencia. La paciencia es realmente la ciencia de la paz. ¿Cómo descubrir o investigar de qué manera podemos tener paz en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro trabajo, en nuestra familia? Si tenemos trabajo, por supuesto, en medio de la situación que tengamos hoy en día, tenemos que buscar la paz y seguirla. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de acuerdo a la palabra del Señor, tenemos que buscarla. Es toda una ciencia. Por eso digo que paciencia significa la ciencia de la paz. Investiguemos cada uno dentro de sí mismos y con la ayuda del Señor. ¿Qué significa paciencia? Ahora bien, no es que la paciencia nos haga a nosotros que no nos irresponsables, que nada nos importa y que nos da lo mismo, que ahí veremos qué pasa o qué sucede, vamos a jugarla como decimos en Costa Rica. Pero no es así. Dice la palabra del Señor que el justo por la fe vivirá. Y creo firmemente que sin fe es imposible agradar a Dios. Las tribulaciones vienen y van. Como dice Santiago, un escritor de la Biblia, que hace ya 2000 años o un poco más quizá escribió ese pensamiento, que tengamos paciencia cuando nos hallemos en diversas pruebas. El apóstol Pablo también nos enseña a vivir por la fe. Las tribulaciones no son actuales, siempre han existido y van a la par del hombre. El hombre siempre ha sido probado de una manera o de otra. Dios mismo nos prueba para saber de qué estamos hechos. Dios nos prueba para ser aprobados. La prueba es necesaria. Así como dice en 1 de Timoteo, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Escuche esa última frase, que usa bien la palabra de verdad. En realidad tenemos que entender, asimilar, madurar en nuestro corazón la palabra del Señor, para que comprendamos qué significa la palabra paciencia, hija de la fe. Es un fruto del Espíritu. Realmente la paciencia es un fruto del Espíritu. Usted necesita que el Espíritu de Dios llegue a su vida y le envuelva y le ayude a tener confianza. La confianza es parte de la paciencia. La confianza especialmente en el Señor, y que estas cosas pasarán. Todo pasa, y Dios no deja caído al justo para siempre. Pablo nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 4, a partir del verso 7,
una magistral definición o declaración que él da como un consejo, como palabras de aliento para que entendamos que las tribulaciones están en todo momento y de cualquier forma se pueden presentar en nuestra vida. Pero él dice que llevamos un tesoro. En el verso 7 de 2 Corintios capítulo 4, verso 7 dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sabe lo que somos nosotros? Frágiles como el barro. Pero dentro de nosotros hay un tesoro muy grande que es la fe y la confianza de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por supuesto, en nuestras debilidades es cuando se manifiesta el poder de Dios. Cuando decimos ya no puedo, Dios viene y da fuerzas al cansado, da fuerza al que ya no tiene ninguna. Dice el verso 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué buen consejo nos da Pablo. Qué buen consejo nos da. Esto es palabra de aliento. Son mejor que cualquier medicina, que cualquier cosa, porque van directamente a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra conciencia, y podemos razonar cada una de las cosas que Él dice como algo que es bálsamo a nuestra vida y que nos hace entender nuestra fragilidad como seres humanos y que dependemos totalmente del Señor. En el verso 16 de ese mismo capítulo dice: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se desgasta, el interior se debe renovar cada día, porque esta leve tribulación momentánea, oiga lo que dice el apóstol, esta leve tribulación momentánea, o sea que pasará, va a pasar, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como he dicho en otras ocasiones, tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen, por la fe, con la paciencia que el Señor nos pide que tengamos, creyendo, confiando, viviendo por la fe, con esperanza, podemos decir que esto pasará y reposamos y descansamos en el Señor, porque solo ahí encontramos reposo. Y concluyo con Apocalipsis. Apocalipsis tiene el Señor Jesús un mensaje para su iglesia, un mensaje para usted y para mí. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10, dice el Señor a los hijos de Él, aún a cualquier persona que le busque con un corazón contrito y humillado, porque el Señor no le va a despreciar. Dice así el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Escuchó? Por cuanto has guardado, por cuanto has perseverado hasta el fin, por cuanto has permanecido en mi palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Usted puede aplicarlo a la actualidad, este verso. Estamos viviendo exactamente una prueba tal y como el Señor Jesús la describió hace tiempo, hace más de 2000 años. Agradecidos con el Señor debemos estar y confiados, con paciencia, esperando que el Señor haga misericordia
y cumpla su palabra y nos guarde en este tiempo de prueba. Que estén bien.